Muy buenos días, bienvenidos a Highlander en español. Hoy un nuevo servicio online, domingo 11 de octubre. Parece mentira que el tiempo pasa rapidísimo y hoy tenemos una vez más esta oportunidad de estar juntos, aunque usted en su casa y yo aquí, pero juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, al estar congregados en el nombre de Jesús, poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Qué maravillosa oportunidad tenemos. Aunque no podemos estar juntos, no podemos abrazarnos, que es algo que tanto extrañamos, tenemos esta oportunidad mucho más grande, algo que supera aún todas nuestras emociones, es poder estar en la misma presencia de nuestro Dios. Yo te invito el día de hoy a que podamos disfrutar de lo que Dios nos quiere decir, disfrutar de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Mi nombre es David Mangieri, soy el pastor de Highlander en español y quiero darte la bienvenida a nuestro servicio online. Como decimos cada domingo, lo recordamos para que podamos sacarle el mejor provecho a este servicio. Es 3 consejitos bien prácticos. El primero, desconéctate de todas las distracciones. Este es un tiempo muy importante. Dios quiere hablar con nosotros y lo mejor que podemos hacer es no estar distraídos. Número 2, adoremos a Dios. Participemos activamente del servicio. Cantemos cuando están las canciones, leamos la palabra de Dios, cuando abrimos la palabra de Dios para leerla, participemos de ella, prestemos atención, como dijimos, respondamos a la palabra de Dios. Adoremos a Dios activamente, no sea un espectador, sino que podamos participar de este servicio a nuestro Dios, de este culto a nuestro Dios. Y número 3, manténgase conectados con nosotros a través de las redes sociales. Es una oportunidad, pero especialmente con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos. Manténgase conectado. Que este tiempo de la pandemia, que este tiempo del distanciamiento no sea un tiempo para distanciarnos de la gente, de nuestros seres queridos, porque Dios nos ha hecho con una sensibilidad hacia el otro y con una necesidad hacia el otro. Todos nos necesitamos. Por eso manténgase conectado. Dele una llamada telefónica a un ser querido. Si tiene la oportunidad de llegar hasta el lugar, de poder hacerlo, mantenga la distancia que hay que hacer, mantenga todas las precauciones que hay que tener, use su mascarilla, lávese bien las manos, pero mantengámonos conectados. Evita todas las distracciones, desconéctate de todas las distracciones, adora a Dios y mantente conectados. Comenzamos este servicio en nuestra casa. Como decimos también cada domingo y queremos recordar, nuestra casa es una casa que empieza con A, la A del amor, el amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo primero que debemos reconocer. Dios nos ha amado y nosotros también respondemos a Dios porque Él nos amó primero. Pero ¿cómo podemos llevar adelante este amor a Dios y el amor a nuestros prójimos? Creciendo más, sirviendo más y alcanzando más. Que estas 3 cosas las podamos hacer para la gloria de nuestro Dios. Una vez más, bienvenido a nuestra casa. Hola, muy buenos días, hermanos de Highlander. Le damos la bienvenida en este hermoso domingo a todos los que se encuentran con ustedes. Yo voy a estar compartiendo con ustedes el Salmo número 23, un salmo escrito por David. En este salmo, si nos vamos a la historia, nos muestra un momento donde David está en unas circunstancias terribles, donde está huyendo del rey Saúl. Y cuántas veces nosotros no nos encontramos así, con miedo, con tribulaciones, y no hay nada mejor que refugiarnos en la palabra del Señor. Y este salmo lo que nos simboliza es la fe que tenemos en nuestro Señor Jehová. Ahora voy a compartir con ustedes el Salmo 23. Dice así: El Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me da fuerzas, me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Palabra del Señor. Hermosas palabras que le llenan el corazón a cada uno de nosotros, y que este salmo podamos compartirlo con otro hermano. Así que todos juntos nos unimos en oración. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido ver otro día más de vida. Gracias, Señor, porque como dice este Salmo 23, tú eres nuestro amparo y nuestro refugio. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto los ojos puestos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres el caminar de nosotros cada día. Gracias, Señor, porque tú nos das palabra de aliento. Gracias, Señor, porque confiamos en ti. Te damos las gracias porque nos da este momento de compartir con tu palabra a muchos hermanos. Gracias, Padre, por esas bendiciones, por la familia, por la salud, Señor. Siempre que estamos en tribulaciones, ahí estás tú. Tenemos la mirada puesta en ti, Señor. Gracias te damos en esta hermosa mañana, y te damos honra y gloria a tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a una hermosa alabanza. Espero que la disfruten y canten con mucho ánimo, y que piensen bien en estas palabras tan hermosas. La alabanza se llama No me soltará. Continuemos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, yo solo busco a otra, no hay. Y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás, me lo has demostrado tantas veces, la, 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 no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás, Dios, tú nunca me dejarás. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Nadie que enciende una luz la coloca debajo de la mesa, ni la deja debajo de la cama. Más bien la pone en alto, en una repisa, para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escúchenme bien. A todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará.
la madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él por causa de la multitud. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos te están buscando allí afuera, quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. El pasaje que acabo de leer está en Lucas capítulo 8, los versículos del 16 al 21. Y bueno, ahora sí puede ir aquí abajo. Cuando está apagada está allí abajo, pero cuando está encendida tiene que estar puesta en alto. Lucas capítulo 8 del 16 al 21. Como iglesia estamos estudiando el Evangelio de Lucas desde que comenzó este año y como dije ya estamos hoy en el capítulo 8. Si te estás conectando por primera vez con nosotros, mi nombre es David Mangieri, soy el pastor de Hillhandel en español y te invito a buscar tu Biblia, si tienes la Biblia papel allí o la puedes usar en el teléfono, en tu tablet, buscar Lucas capítulo 8. Y estamos tratando de estudiar el texto bíblico. Eso es lo que entendemos que tenemos que hacerlo, no solamente leerlo es bueno, pero no nos lleva a nada más que eso, ¿no? Leerlo, queremos también estudiarlo. Y si nos quedaríamos solamente con estudiarlo, también estaríamos en un gran problema. Como estamos estudiando y como vimos exactamente el domingo pasado, que está en este capítulo 8 de Lucas, es tan importante el oír y el oír bien y el prestar atención a lo que estoy oyendo, porque necesitamos ponerlo en práctica. Allí está el valor de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro solo para ser leído, sino que es el desafío que Dios nos deja para que vivamos de acuerdo a su palabra. Así que busca allí Lucas capítulo 8. Vamos a hacer un breve resumen primero de lo que hablamos el día de ayer para estar todos en la misma idea, en el mismo sentir y poder ir viendo algunos detalles de la lectura o del estudio bíblico para que lo podamos poner en práctica en cualquier otro momento. Algunos consejitos de cómo estudiar la Biblia, al menos lo que a mí me resulta y lo que yo trato de practicar, y entonces de esa manera también poder ayudarte o darte estos consejos. Y por último, por supuesto, vamos a meditar en lo que el texto bíblico nos quiere enseñar. Lo que el texto dice, lo que el texto quiere decir y lo que el texto nos quiere decir a cada uno de nosotros el día de hoy. Bueno, Lucas capítulo 8. El primer consejo que doy para que estudiemos la palabra de Dios es que leamos porciones largas y no leer por leer, aunque una lectura abundante siempre hace bien, pero no nos serviría de nada tampoco llenar de lectura y no captar nada, ¿no? Pero evitar las lecturas cortitas de solo un versículo. A veces nos viene bien el recordarlo, el reforzar algo, pero si me estoy alimentando solamente de versículos sueltos, más que alimento es como un snack. Y la palabra de Dios no es un snack para saciar el hambre del momento. La palabra de Dios nos quiere nutrir, nos quiere hacer crecer, ese es el propósito que tiene. Así que tiene que ser un alimento y no un snack. Por eso te propongo de que tengamos lecturas al menos hasta donde está el corte natural del texto bíblico. Por ejemplo, en este capítulo 8, cuando comienza el versículo 1, nos comienza diciendo que Jesús está en el camino y bueno, cuenta la historia y la escena es la misma, aunque habla de distintas, hay una historia, hay una parábola, Jesús está hablando, o sea, hay todo un proceso, pero en el versículo 22, si te das cuenta, allí cambia de día. Al cambiar de día, al cambiar de escena, está en otro lugar. Bueno, ese es un cambio natural, ¿no? Si estaríamos viendo una obra de teatro, el cambio de escena, bajarían el telón, bueno, esto ya es
de otros años, ¿no? otras épocas, pero se baja el telón, se cambia la escena y bueno, y se cambia todo el escenario. Bueno, algo así también en la lectura bíblica. Cuando se cambia el lugar o cambia el día, es un corte natural en donde nos podemos detener. ¿Por qué leer todo ese pasaje bíblico? Porque todo lo que está allí escrito está dentro de ese contexto, ¿no? Y cuando estudiamos la palabra de Dios, mantener el texto dentro del contexto es importantísimo. Por eso quiero hacer este pequeño resumen para que podamos entender aún esta historia que Jesús está contando acerca del encender una luz y ponerla en alto. Otro consejito que voy a dar tiene que ver con algo que nos encontramos allí en el medio del texto. Algunos pasajes que son difíciles. Cuando estudiamos la palabra de Dios, muchas veces nos vamos a encontrar con pasajes que no entendemos, pasajes que no entendemos bien lo que quiere decir, y a veces como que hasta nos llama la atención porque pareciera decir que está diciendo algo que no es común leer o entender, que Dios es así o que eso es lo que Dios quiere. Entonces, a eso se le llama unos pasajes a veces difíciles de entender. Cuando nos encontramos con pasajes difíciles de entender, como quizás uno muy fuerte aquí va a estar en el versículo 10, ya vamos a llegar allí, pero te aviso que ahí está. Cuando nos encontramos con estos pasajes difíciles, bueno, no hay que eliminarlo, eso es obvio, ¿no? Aunque conozco algunos que, bueno, se lo olvidan. Y otros que dirían, no, es imposible. ¿Cómo vamos a eliminar lo que está en el texto bíblico? No se puede tocar ni se puede sacar nada porque toda la palabra de Dios, y por supuesto, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero ahora, yo sé que algunos no dirían, no la vamos a quitar de allí, pero no tienen ningún reparo en no cumplir otras cosas que el texto dice, ¿no? Entonces, hay de todo en la viña del Señor. Pero aquí tenemos que procurar no eliminarlo en el sentido de, bueno, allí está, pero tengámoslo en cuenta que todavía está allí, que tenemos que volver a Él y poder ir intentando, haciendo el esfuerzo necesario que hay que hacer para entender aquello que es de difícil entendimiento. Y la mejor manera de hacerlo es entenderlo a la luz de otros versículos que son más claros, que son más fáciles de entender, ¿no? Esa es una buena manera. Los versículos difíciles, entenderlo a la luz de aquellos que están más claros, que están más de más fácil entendimiento. Y poder entenderlo dentro del contexto en el que está escrito. Por eso mantener el contexto y mantener, cuál es la idea de todo lo que se está enseñando aquí, me va a clarificar aquello que en un principio es difícil. Esto no quiere decir que siempre lo vamos a lograr, pero al menos siguiendo estos consejitos nos mantendremos dentro de una posibilidad de entender bien el texto bíblico y no sacarlo de contexto y muchas veces, como pasa, hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero que diga, y no es eso no es saludable para nadie. Lo que la Biblia me quiere decir es lo que realmente va a ser saludable para nuestras vidas, ¿no? Bueno, en el capítulo 8 Jesús comienza a estar en el camino. Las puertas de las sinagogas parecieran ser que se cierran para él, entonces de esa manera Jesús va a iniciar todo un camino. El ministerio lo va a realizar en el camino. Lo vamos a ver desde ahora, del capítulo 8 hasta que termina Lucas, que está en el camino. Hasta llegar a la cruz del Calvario, Jesús está en el camino. Y los primeros versículos, Lucas menciona allí a Jesús realizando el ministerio, los discípulos están con él y menciona a mujeres. Hay una lista de mujeres muy importante. ¿Y qué es lo que hacían las mujeres en el ministerio? Ellas sostenían económicamente, ¿no?, con sus bienes el ministerio de Jesús. Y aquí tenemos que recordar que cada uno de nosotros somos recursos
en las manos de Dios. Todos tenemos la oportunidad de participar en la obra de Dios. A partir del versículo 4, Jesús cuenta una parábola muy conocida, la del sembrador que sale a sembrar, la de los 4 terrenos. Y allí en esta parábola primero la cuenta y después la tiene que explicar. En el medio hay unos versículos difíciles que ahora lo vamos a ver. Pero estas parábolas tienen que ver con el tipo de terrenos, 4 terrenos diferentes, y la parábola nos enseña a prestar atención a cómo estamos escuchando. La enseñanza es un llamado de atención a cómo escuchamos. Y también es un llamado de atención a no desalentarnos. A veces la semilla no cae en buena tierra y no va a dar fruto, pero aquella que cae en buena tierra va a dar fruto, dice 100 por 1. Pero tenemos que prestarle atención a cómo escuchamos. Es una frase que Jesús la va a utilizar en varias oportunidades. El que tiene oído, oiga, preste atención a lo que estoy diciendo. Escuchar es importante, pero no lo es todo. Y Jesús llama la atención a que escuchemos, a que prestemos atención a sus palabras. Vayamos al versículo 8. Lucas 8, versículo 8. Ahí casi en la mitad, al final del versículo 8 dice, y levantando la voz, Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso terminó la historia y dice esta frase. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les da a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente, y ahí empieza a explicar. Bueno, ahí en el medio tenemos un versículo de estos que llamamos difíciles de entender. A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros les habla en parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Quizás lo primero que tenemos que ver aquí, ¿no?, que nos puede resultar difícil, que viendo no vean, que oyendo no entiendan. ¿Será que Jesús quiere que entendamos o quiere que no entendamos o lo hace a propósito para que no lo entiendan? ¿Dios quiere que lo entendamos o que no lo entendamos? Y cuando nos encontramos con algo así, lo mejor es, como dijimos, verlo a la luz de pasajes más claros y verlo dentro del contexto. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? Sin duda que la importancia es a escuchar. El que tenga oídos, oiga. Ahora, inmediatamente después de contar la historia, los discípulos no habían entendido y le dijeron, ¿qué significa lo que contaron? Entonces, evidentemente cuando Jesús contaba una parábola, todos los que estaban allí entendían bien los personajes que estaban, eran familiares para ellos, veían y entendían lo que Jesús estaba contando, les era claro, les llamaba la atención, a la gente le encantaba escuchar a Jesús porque las multitudes se reunían para escucharlo, para ser sanados por él, pero en todas las frases venían a escuchar a Jesús. Él contaba las historias y él hablaba con autoridad y esto les llamaba muchísimo la atención a las personas. Así que las multitudes se reunían para escuchar. Y los discípulos también estaban allí escuchando a Jesús. Pero los discípulos, nosotros no entendimos qué es lo que quiere decir. Y aquí hay una gran verdad que tenemos que practicarla. Las multitudes y los discípulos, ¿no? Las multitudes muchas veces representan a las multitudes,
a mucha gente, aquellos que están cerca del Señor como los discípulos y aquellos que quieren estar cerca pero por momentos. Comúnmente la multitud es aquel que está un ratito, es saciada su necesidad y se va, se vuelve a su casa. Pero los discípulos permanecen con el Señor, los discípulos se quedan con el Señor. Los discípulos le hacen este tipo de preguntas. Señor, ¿qué significa la parábola que contaste? Y allí es donde nos damos cuenta de esa necesidad que todos tenemos de preguntarle al Señor. Y ahí Jesús le dice, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios. Y uno dice, pero justamente son ellos los que no entienden. Son ellos los que le están preguntando que no hemos entendido. Y Jesús le dice, a ustedes se les da a conocer los misterios del reino. Pero a los otros se les hablan parábolas para que viendo, oyendo, escuchan la historia, ven, pero no ven, ¿no? Y bueno, y cuando vamos a seguir por un ratito, por lo menos a mí me ha pasado bastante, de no entenderlo por completo. Sigamos viendo lo que dice el pasaje para poder clarificarlo más. Pero hasta el momento, los discípulos no entendieron, al igual que quizás el resto, o quizás el resto, la multitud, se fueron, qué linda historia, y fueron sacando conclusiones de la historia que Jesús contó. Pero aquí algo muy importante, los discípulos no entendieron y se acercaron a preguntarle, no entendimos qué significa esta parábola. Y acuérdense de esta pregunta que hacen los discípulos. Los misterios del reino de Dios son aquellas cosas que no podemos justamente entender, son un misterio y nadie las puede entender a no ser que Dios las revele. Esa es la única manera de entender un misterio del reino de Dios, pero igualmente sigue siendo un misterio. Aunque uno lo sepa, sigue siendo un misterio. ¿Por qué razón? Porque no habría otra posibilidad que no sea que Dios me lo haya revelado, si no, no existe esa posibilidad. Y aquí Jesús le explica, y aquí está dando a conocer los misterios del reino. Se les revelan los misterios del reino. Todos podemos escuchar una enseñanza bíblica, todos podemos escuchar la palabra de Dios, todos podemos tener una lectura de la palabra de Dios, pero tenemos que profundizar en ella para que sea revelada los misterios del reino de Dios. Y solo Jesús nos puede revelar los misterios. Si Dios no nos revela los misterios, es imposible. No hay manera de descubrirlo por uno mismo, porque justamente es un misterio. No es algo difícil de entender, sino que es un misterio. Si Dios no lo revela, no hay posibilidad de hacerlo. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí en el medio de esta ¿no? Contando la parábola y al explicarla. La explicación la hace Él. ¿Quién nos revela lo que la palabra de Dios quiere decir? Es la obra de Dios. Solamente la obra de Dios es la que nos puede revelar los misterios del reino de Dios. Por eso dice, esto es lo que significa. Y allí ellos entendieron, seguramente con dificultades todavía, pero les fue revelada los misterios del reino de Dios. Y entonces llegamos a este versículo 16. Y uno dice, pero pastor, mire todo lo que explicó. Bueno, sí, necesitamos tiempo en poder dedicarnos al texto bíblico. Es el texto bíblico el que nos da la posibilidad de escuchar lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. Yo no sé si tienes necesidad de escuchar la palabra de Dios. Algunos dirán, yo no la necesito.
La verdad es que todos la necesitamos. Pero si uno dice, yo no la necesito, te diría que al menos nos des esta oportunidad de escucharla. Porque en cada historia que Jesús cuenta, siempre todos tienen la posibilidad de escucharlo. Así que date la oportunidad y la posibilidad de escucharla y ver qué es lo que Él nos quiere decir. Entonces vienen estos versículos del 16, nadie enciende una luz y la tapa, la cubre, la pone debajo de la cama, sino que la pone en alto, la pone sobre la mesa, la pone en una repisa, dice, para que todos los que entren en la casa vean la luz, todos los que entren la puedan ver. Y aquí revela otra parte de lo que Jesús ya está contando, ¿no? A ustedes se le concede conocer los misterios del reino de Dios. Ahora acá en este versículo va a decir, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse. No hay nada escondido que no haya de ser conocido, de salir a la luz. Lo que Dios ha dado a conocer, lo que Dios ha revelado, es para que salga a la luz, no para esconderse. Termina de decirle a los discípulos, a ustedes se les concede el conocer los misterios del reino. A ellos se les reveló para que puedan entender la palabra de Dios, ¿no? El sembrador, la semilla era la palabra de Dios. En 3 terrenos no dio resultado, pero en un terreno bueno y fértil dio resultado, ¿no? Echó raíces, tuvo la humedad necesaria, pudo crecer y pudo dar fruto. Bueno, a ustedes que les es revelada los misterios del reino de Dios, bueno, no es para esconderse, no es para estar tapado, sino que una vez que es encendida la luz, es para ponerla en alto, es para que todos los que entren puedan ver y estar beneficiados por esta luz. Dios quiere darse a conocer y se da a conocer a través de aquellos que se le ha revelado los misterios del reino de Dios. Aquellos que entendemos algo que es inentendible, es algo que si Él no nos hubiese revelado la verdad preciosa del Evangelio de Cristo Jesús, del amor que Dios nos tiene, de cómo Él mostró su amor para todos nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, esa revelación que Él nos ha dado a entender, es para ponerla en alto, es para que alumbre a todos los que están allí. La verdad, por su propia naturaleza, está destinada a ser revelada. La verdad de Dios va a salir a la luz. La verdad de Dios tiene que salir a la luz. Y aquellos que tenemos la oportunidad de conocerla otra vez, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos, sino porque Él nos ha concedido conocerla, bueno, estamos obligados de alguna manera a difundirla, obligados a ponerla en alto, a que sea visible, para que los que entren vean la luz. Si usted tiene la verdad de Dios en su vida, tiene que estar visible esa verdad de Dios. Sigue el versículo diciendo allí una frase que puede costar un poquito. Dios bendiga a aquellos que entienden rápido lo que el texto bíblico dice. A mí me cuesta un poquito, a veces mucho, y confieso que hay muchos pasajes que aún no los entiendo, pero con los que entiendo me doy cuenta que fallo en muchos, ¿no? Pero bueno, termina diciendo acá Jesús estas palabras. Dice, escúchenme bien. Versículo 18. Escúchenme bien. A todo el que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. O
no tiene, pero hasta lo que cree tener se le quitará. Acá Jesús está diciendo que a alguien se le dará y a alguien se le quitará. Se le dará, pero se le dará ¿qué? Se le dará más ¿qué? Cuando, repito estos consejos que he dado hoy, cuando tenemos aquellas cosas que no están claras o que son difíciles de entender, hay que leerlas o entenderlas a la luz de aquello que está en el contexto y aquello que es más claro de entender. Jesús está llamando la atención a que prestemos atención al oír, al escuchar, a cómo escuchamos. ¿Es nuestro corazón, nuestra mente un terreno fértil en el cual puede dar fruto, o es nuestro corazón un terreno duro, un terreno rocoso, un terreno espinoso? Ese es el contexto en el que Jesús está contando esta historia, que está diciendo estas palabras. Aquel que tiene, se le dará más. Aquel que tiene este deseo de escuchar, escuchó la palabra de Dios, no la entendió y habló con Jesús. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Aquellos que se les revela la palabra de Dios, aquellos que buscan, se les dará más. Aquel que tiene. Y por eso a veces es lindo leer distintas traducciones del texto bíblico. Si tienes la oportunidad de hablar o leer más de un idioma, mejor todavía poder leer la Biblia en distintos idiomas nos ayuda a enriquecer más. Por supuesto, diría que si uno entendería el griego bíblico, lo puede leer desde allí, lo entendería mejor, ¿no? Pero aquellos que no sabemos griego tenemos que quedarnos con el trabajo de las traducciones bíblicas, que gracias a Dios hacen un trabajo tan maravilloso para todos nosotros, de poner la palabra de Dios de una manera entendible en nuestro lenguaje. Fíjense cómo dice esta traducción en el versículo 18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Interesante. De esto está hablando, este es el contexto en el que Jesús está contando esta parábola. Aquel que tiene, se le dará más. Aquel que busca y entiende, se le dará más conocimiento. Pero aquel que no tiene entendimiento, aquel que no lo está buscando, que no tiene la intención de esa búsqueda de la verdad de Dios, y acá viene, dice, aún dice lo que cree tener. No es que no tiene porque sabe que no tiene. Es Dios el que sabe que no tiene y este cree tener. Ese era el problema justamente que en muchas oportunidades Jesús le dijo de los fariseos. Los fariseos tenían este problema de creer tener y nos puede pasar a muchos de nosotros. Y es más, esa multitud que escuchó la historia del sembrador que salió a sembrar, si los discípulos no lo entendieron, seguramente otros tampoco lo han entendido o entendieron lo que quisieron entender o entendieron lo que entendieron y cada uno lo entendió desde su propia posición, desde su propia perspectiva, entendió algo. Bueno, Jesús está diciendo acá en estos versículos, aún los que creen que entendieron, se les quitará. No tiene valor lo que uno entienda por sí mismo, tiene valor para el reino de Dios lo que es revelado por Dios a cada uno de nosotros. En nosotros está el esfuerzo, la búsqueda, el acercarnos como los discípulos, no lo entendimos, la sinceridad y la humildad, Señor, esto no lo entiendo. Y Él con toda
con todo amor y misericordia lo va a hacer, ¿no? Hay una preciosa canción que conocí hace muy poco con los hermanos que nos reunimos a orar todas las mañanas allí durante este tiempo de la pandemia. Se lo he compartido en varias oportunidades, ¿no? Un cantautor colombiano muy lindo y que dice esta palabra, ¿no? Aprendimos no por ser buenos alumnos, sino porque el maestro pacientemente su amor nos da. ¿Por qué aprendemos? No porque seamos buenos alumnos, sino porque el maestro pacientemente su amor nos da. Es el trabajo del maestro, del buen maestro, del gran maestro que es Cristo Jesús. Así como sus discípulos no aprendieron por ser buenos alumnos, aprendieron porque el maestro pacientemente su amor nos da. Aquel que cree haber entendido algo, dice, hasta eso se le quitará. Y ahí, de esos versículos, nos llama otra vez la atención, y uno a veces en el versículo 19 ya, pasa a otra historia, y la verdad es que sigue contando el mismo tema, no cambió de día, no cambió de nada. Ahora vienen su madre y sus hermanos, versículo 19, a buscar a Jesús, y no pueden llegar a él porque por causa de la multitud. Le hacen saber a Jesús, Jesús, allí están tu madre y tus hermanos. Y Jesús termina con esta frase: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Todo estos versículos del 1 al 21 están juntos. Así que yo te invito a que podamos releerlo en nuestras casas esta semana, volver a mirarlo, volver a buscar allí, pedirle a Dios este regalo que solamente Él nos puede dar, de revelarnos la verdad, de poder entender los misterios del reino. Y cuando esto es revelado, ponerlo en alto, poder darlo a conocer. No por creernos más que otros, sino porque esta verdad hay que vivirla. Por eso Jesús termina esta historia, ¿no? Mi familia, mis cercanos, los que son parte de mi familia, los que son verdaderamente hijos de Dios, no son aquellos que solamente oyen, porque todos los que estaban allí habían escuchado la historia. Muchos de ellos habían estado en los capítulos anteriores en el sermón de la llanura, y todos habían escuchado. Todos los que se acercaban a Jesús se acercaban para escucharlo. Así que aquí Jesús está llamando la atención a cómo escuchamos. ¿Cuál es nuestra actitud al escuchar? ¿Cuál es la intención al escuchar? ¿Escuchamos para conocer lo que Dios quiere, o escuchamos para que nuestra necesidad sea saciada? Esto nos puede pasar a los que tenemos años en la iglesia, años en el cristianismo. Tenemos que luchar con esta posibilidad de creer que uno ya lo sabe, creer que uno ya, por los años que tiene, por la experiencia, ya lo sabe. Si Dios no nos revela los misterios del reino, nadie los puede descubrir. No nos hacen los años, no nos hace la capacidad, solamente la misericordia del Maestro que pacientemente su amor nos da. Los años nos pueden ayudar para otras cosas, el tiempo dedicado al estudio nos pueden ayudar, por supuesto que eso es buenísimo, hay que hacerlo, le animo a hacerlo. Aquel que tiene los hábitos del estudio, por supuesto que va a encontrar los resultados, los frutos de ese hábito. Y aquel que no tiene esos hábitos, no pretenda
tener buenos frutos, buenos resultados, si uno no tiene el hábito de escuchar la palabra de Dios. Por allí comienza, por escuchar la palabra de Dios, pero escucharla y pedir la explicación, pedirle a Dios esa revelación y después poder ponerla en práctica. Mi familia, mi madre, mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. La palabra de Dios, como dije un poquito antes, no es un libro solo para ser leído, sino el desafío de Dios para ser vivido, que lo podamos vivir día a día. Que el Señor nos dé la sabiduría que viene de Él. La sabiduría de poder vivir lo que Él quiere que vivamos. Eso es sabiduría, poder poner en práctica las verdades de Dios, poder vivir. Uno puede tener mucho conocimiento de algo, pero si no lo sabe aplicar, no es alguien sabio. Para la Biblia, el sabio es aquel que tiene este conocimiento y lo puede aplicar. Aquel que se le ha revelado esta verdad y la puede poner en práctica. Es sabio para nosotros poner en práctica la palabra de Dios. Oírla, profundizar en ella y poder ponerla en práctica. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para que día a día caminemos en su verdad. Quisiera invitarte a que tengas un tiempo de oración personal, que el día de hoy te tomes un momento al terminar esta conexión, te tomes un momento de poder orar con el Señor. Si hay algo que no se ha entendido, arréglese con el Señor, que Él pueda revelarse a su vida. Él lo quiere hacer. Aquel que tiene, dice, se le dará más. Aquel que busca del Señor va a encontrar de Dios. Pero hay de aquel que no tiene nada y cree tener algo. Dice, hasta lo que cree tener se le quitará. Que seamos de ese buen terreno, de ese terreno fértil en el cual la palabra de Dios puede echar raíces y dar frutos. Que el Señor nos bendiga. Quiero invitarte también a participar de las distintas actividades que tenemos en nuestra iglesia. Todos los días nos reunimos a orar juntos de 9 a 10 de la mañana. Ahora se están uniendo también hermanas de otro lugar. Esta semana fue muy lindo. En mi caso no podía estar tan activo en el tiempo de oración porque tenía que hacer otras cosas en casa. Allí estaba en mis clases de kindergarten. Y se pudieron unir hermanas desde Puerto Rico, así que la verdad que fue un tiempo precioso. Seguramente esto va a dar la oportunidad de que hermanos de otros lugares también se puedan ir sumando, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, tenemos un tiempo de oración, primero personal, cada uno en su casa, ¿no? Ponemos una música y nos animamos a orar por distintos temas y después abrimos la plataforma y compartimos y oramos juntos. Los días miércoles nos reunimos a orar y a estudiar juntos también la palabra de Dios a las 7 de la tarde. Ese es un poco más extenso, de 7 a 9 tenemos este tiempo y si quieres participar, háznoslo saber, déjanos un comentario aquí mismo en los comentarios o si no a través de nuestra página web www.heelanderchurch.org y ahí poder hacernos saber de que quieres participar, estar conectados y así lo vamos a hacer. Los días sábados tenemos nuestra reunión en el parking lot. Esa es nuestra actividad presencial. Ese es el momento en el cual podemos cantar juntos y nos escuchamos. La verdad que pasamos un tiempo maravilloso. Ese servicio es de 40 minutos, de 6 a 6:40. Todos los sábados nos estamos
reuniendo. Pero atención, porque a partir del mes de noviembre queremos hacer un cambio, un gran cambio, y vamos a comenzar nuestras actividades el día domingo en este mismo horario, pero poder hacerlo presencial. Así que estén atentos a todas las indicaciones. Cuando yo digo presencial es que vamos a poder estar juntos, como nuestra actividad en el parking lot, aunque no vamos todavía a estar dentro del edificio, pero sí poder hacerlo los días domingo. Así que noviembre va a ser un mes de cambio, esté atento. Pero no se olvide de este anuncio que es nuestro día de fiesta. El último domingo de octubre, el domingo 25 de octubre, vamos a tener la celebración de nuestro aniversario. Vamos a tener nuestro culto unido con los hermanos anglos, así que la familia hispana y la familia anglo vamos a estar juntos en este servicio el domingo 25 a las 11 de la mañana. Sí, yo sé que ya se acostumbró a estar en la casa, a ver el servicio muy cómodo, espero que no desde la cama, pero quizá esté por ahí, uno creería que está, ¿no?, sentado y con su Biblia en brazo y con su himnario y con su sobre de la ofrenda preparado, es a lo que uno se imagina, pero seguramente uno puede estar en otras condiciones en la casa. Bueno, yo sé que uno ya se mal acostumbró, ¿no?, pero si queremos volver a una nueva normalidad o comenzar algo nuevo, no, tenemos que caminar en esa dirección. Así que les invitamos. El domingo 25 de octubre vamos a tener nuestro servicio de celebración de aniversario a las 11 de la mañana. Bueno, esas son nuestras actividades. Esta es la vida de nuestra iglesia en este tiempo. Así que te invitamos a que podamos estar conectados y disfrutar juntos de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios quiere que hagamos y a lo que Dios nos mueve a que vivamos de esa manera. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima. Chao, chao, chao.